tenemos una agenda que he diseñado para esta tarde, donde básicamente me voy a enfocar en aspectos puntuales que creo pueden ser relevantes y ayudar a desarrollar habilidades de liderazgo en quienes de alguna forma creo que se autorreconocen como tales. Creo que esa es una característica genuina, original y de muy buena predisposición y actitud, o sea, el acto de asumir una actitud de liderazgo. Conoceremos algunos líderes inspiradores, también abordaremos algunos mitos, esas creencias que sobre el liderazgo a lo largo de nuestra vida y de nuestras experiencias laborales y profesionales hemos ido acogiendo, que algunas pueden ser positivas y otras quizás más bien están anquilosadas o no nos dejan avanzar. También a través de una bibliografía muy interesante que he revisado en los últimos 4 o 5 años, quienes habla tiene a su cargo diversos módulos y cursos relacionados justamente con el liderazgo. Les hablaré del contrato de liderazgo, un contrato que va más allá de un tema estrictamente legal. De igual manera, también, por ejemplo, vamos a compartirles un pequeño análisis que se ha realizado, algunos errores en los que pudieran estar incurriendo nuestros líderes en el ejercicio de su liderazgo en tiempos de pandemia. Aunque sabemos que el error también forma parte de un proceso del aprendizaje y hay quienes ven en el error no necesariamente un fracaso, sino una oportunidad para hacer mejor las cosas. También abordaremos los diversos tipos de liderazgo. La bibliografía en este sentido es muy amplia, estimados participantes. Seguramente habrán escuchado nombres como Chavenato, Goleman, Bernard Bass, David Fishman, en fin, Weber, entre otros estudiosos del tema de liderazgo. Y ya hacia el cierre casi de esta jornada, esta presentación, esta charla de liderazgo en gestión pública, también vamos a brindar algunas ideas que están relacionadas con cuáles son esas habilidades que todo líder debe poseer y debe desarrollar, más aún en estas situaciones en las que los tiempos de crisis pueden ser también tiempos de oportunidades. En algún momento en tu presentación, Juan, mencionaste que mientras que unos lloran, otros venden pañuelos. Aplicada a veces al liderazgo en el tema de emprendimiento, el tema empresarial, pero que también podríamos nosotros considerarlo. Les decía que voy a utilizar una herramienta que se llama Mentimeter. Seguramente en este momento los amigos de ENCAD están compartiendo el enlace. A través de ese enlace de Mentimeter se les va a plantear una pregunta. La pregunta es, para usted como participante, ¿a quién considera un líder? ¿Quién es para usted un referente, un líder? O sea, lo que se busca es que ustedes compartan los nombres o el nombre. Cada participante puede aportar hasta 2 nombres, ¿no? Líderes que para ustedes han marcado y vienen marcando su vida, son fuente de inspiración, pueden estar relacionados a cualquiera de los contextos, entiéndase, político, económico, cultural, deportivo. En fin, la figura del líder trasciende las actividades humanas y está en todo nuestro quehacer diario. Y es histórico, ¿no? Por lo tanto, también tenemos mucha información al respecto. Entonces, me gustaría, por favor, me imagino que ya está circulando el enlace del Mentimeter, donde ustedes pueden compartir sus nombres. Sí, Jesús. Sí, Jesús, cortito nada más. Efectivamente, ya el enlace está en los comentarios de la transmisión en vivo. Así que todos los que están conectados, por favor, ingresen y ahí está el enlace de menti.com, ¿no? Ahí ingresen el enlace para que puedan participar. Listo, Jesús. Muchas gracias. Entonces, en algún momento yo voy a valerme de esa información para poder generar a pesar de la distancia, creo que la tecnología también nos brinda esa oportunidad y el reto de poder seguir interactuando. Desarrollamos entonces a continuación esta agenda de trabajo comentándoles lo siguiente. Si hablamos de el liderazgo en la gestión pública, vamos a poner un contexto. Por ejemplo, lo que ha venido ocurriendo durante esta pandemia. Dicho sea de paso, y si mal no recuerdo, el día de hoy, 16, se cumple el 6º mes desde que fue declarado el estado de emergencia en nuestro país a raíz de la pandemia del COVID-19. Entonces, he ido indagando información sobre evidencias de liderazgo. Y fíjense, yo encontré el siguiente dato.
En un informe publicado por la Defensoría del Pueblo, titulado, escuchen bien, Transparencia de los gobiernos regionales en el traslado humanitario excepcional como consecuencia de la pandemia, este es un informe publicado en el mes de julio del presente año por la Defensoría del Pueblo, se encuentra, y creo que todos como ciudadanos medianamente informados sabemos que el gobierno central transfirió recursos económicos para que los gobiernos regionales pudieran, por ejemplo, llevar y trasladar a sus vecinos, paisanos y ciudadanos, regresarlos a sus lugares de origen. En pantalla, lo que ustedes pueden estar observando, estimados participantes, son las partidas presupuestarias destinadas de forma excepcional a los gobiernos regionales. Ahora, ustedes seguramente se estarán preguntando qué relación hay entre los recursos destinados del gobierno central a los regionales en el tema de traslado humanitario. Tiene que ver y mucho con la acción del líder en la gestión pública. Porque en definitiva, el líder en la gestión pública debe administrar los recursos que nos pertenecen a todos los peruanos. ¿Y eso qué significa? Significa que su acción debe estar acompañada de una transparencia. Entonces, por ahí ya aparece uno de los valores que quizá en la gestión pública merece especial atención, porque todos sabemos que en nuestro país no precisamente nos caracterizamos por ser transparentes en la información que se comparte y se difunde. Pero ustedes quieren saber a la fecha qué gobiernos regionales, por ejemplo, han cumplido con dar cuenta de esos recursos que fueron destinados para el traslado humanitario excepcional como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Fíjense ustedes, los gobiernos que sí han cumplido con enviar esa información son los siguientes. Aquí está un mapa sobre el nivel de transparencia del proceso del traslado humanitario y destacan 4 colores. Con el color gris aparecen las regiones que hasta el momento, después de haber recibido los recursos por parte del gobierno regional, no han emitido, según este informe, cito el informe de julio del 2020, por si acaso, si me están escuchando participantes que pertenecen, por ejemplo, a estas regiones y localidades. Este es un informe que ustedes lo pueden acceder de manera libre a través de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué regiones no cumplieron a la fecha de comunicar qué se hizo con esos recursos? Regiones como Ucayali y también Huancavelica, con color gris. Con color rojo, que es la mayoría, si ustedes se dan cuenta, más o menos un 56% de los gobiernos regionales, que son 25, considerando que Callao constituye un gobierno regional como tal, el 56% de los gobiernos regionales se encuentra en un nivel bajo. Es decir, que sí han enviado algún tipo de información, pero esta no es completa. Y fíjense que solamente aproximadamente unos 8 o 9 gobiernos regionales de todos se encuentran en un nivel medio con relación a la transparencia con la que han manejado los recursos de todos los peruanos transferidos por el gobierno central al gobierno regional, en este caso, que es la competencia directa. Como pueden ustedes observar, estimados participantes, esta es una evidencia de cómo el liderazgo está presente permanentemente en la acción del funcionario público. Y en este caso estamos nada menos que frente a quienes ocupan por la vía democrática pues una posición política relevante. Me refiero a los gobernadores regionales principalmente en esta oportunidad. Veamos otra evidencia donde también el liderazgo está presente, porque el liderazgo implica ejercer una acción que busca y promueve el bien común, el bien de todos. Y en este caso, en medio de una crisis, que se necesita mayor transparencia. Otro detalle, otro dato que lo obtuve hace poco del Ministerio de Economía y Finanzas a partir de su canal de comunicación abierta al ciudadano, por si acaso, denominado Portal de Transparencia Económica, se señala, por ejemplo, una suerte de ranking de inversión pública por gobiernos regionales. Esta información, estimados participantes, pertenece al año anterior, al 2019. Del presente no tenemos todavía datos y además nos encontramos en una situación atípica, excepcional, y ustedes comprenderán que el gasto en inversión pública probablemente está mermado por el momento por la situación actual. Fíjense ustedes,
hacia el cierre del 2019, porque creo que este informe es de noviembre del año pasado, ¿qué regiones avanzaron en el gasto de inversión pública? Encabezados por regiones como Ucayali, que tenía un avance del 79% de los recursos en inversión pública, entiéndase la construcción de colegios, carreteras, obras que representan y están puestas a beneficio, digamos, de todos los peruanos. ¿Qué regiones estaban ubicadas de repente en las primeras, en esta primera ranking, por decirlo? Madre de Dios con 66% de ejecución, Apurímac con 64% de ejecución, Junín con 63% de ejecución, Lambayeque con 58% de ejecución. Son las 5 primeras que de alguna forma evidenciaban mayor sagacidad, si se quiere decir de esa forma, capacidad, sí, porque tiene que ver con capacidades y habilidades, dentro de las cuales se encuentra la habilidad de liderazgo en quienes están al frente de estas unidades para poder utilizar de forma idónea, adecuada y razonable los recursos de todos los peruanos. ¿Y quiénes estaban en la cola, en la tabla? Bueno, ¿qué regiones? Solo citaré las 3 últimas. Por ejemplo, Piura, con apenas 28% del gasto de inversión pública. Este informe pertenece a noviembre del año pasado. La Libertad con 25% y la región Callao con apenas 10%, lo que mereció sin duda la atención de los medios de comunicación al respecto. Aquí hay otra evidencia de cómo el ejercicio de liderazgo en la gestión pública representa un enorme desafío y necesitamos que nuestros funcionarios y a todo nivel, tanto el gobierno central, regional, gobiernos locales, puedan en esta línea desarrollar habilidades y competencias que les permita ejercer su labor de la forma más idónea, porque en definitiva, detrás de ello, la expectativa de la ciudadanía es alta, más aún en este tiempo de crisis que estamos, no sé si ustedes a mediodía escucharon la noticia, por ejemplo, que en el Perú está rankeando o liderando, lamentablemente, las cifras del país con la más alta cifra de desempleo en América Latina. Entonces, ahí hay una tarea importante que desde el Estado, a través del gobierno de turno y de los gobiernos locales y regionales, tienen que empezar a liderar para poder ofrecerle oportunidades a las personas, más aún a las poblaciones que se encuentran más vulnerables. Otra evidencia para que ustedes aprecien cómo el liderazgo está pues en toda acción, en toda actividad o accionar, más aún de aquello que representa el beneficio para todos los peruanos. Este reporte, que seguramente ustedes lo observan y tienen información día a día, es el famoso reporte oficial del Ministerio de Salud a través de su canal y portal oficial Sala Situacional COVID-19, donde, por ejemplo, podemos apreciar no solamente la data estadística sobre el número de contagios y fallecidos, sino, por ejemplo, si queremos darle una mirada desde el ejercicio de liderazgo, tendría que ver cómo se están utilizando los recursos o cuáles son las regiones, preguntémonos, por ejemplo, después de 6 meses del de haber sido declarado el estado de emergencia, cuáles son esas regiones cuyas cifras de letalidad, por ejemplo, no son tan elevadas, más allá de que la situación país es caótica y las cifras no mienten. Por ejemplo, ¿dónde aparecen menos niveles de letalidad? ¿No? Considerando que el promedio país es de 4,19. Entre las regiones con menos niveles de letalidad destaca, por ejemplo, Amazonas, también Huancavelica, de igual forma Madre de Dios, regiones ubicadas principalmente en la zona, digamos, de la selva, de las partes sierra y selva del país. Y hay otras regiones que más bien, por diversos factores y circunstancias, no vienen respondiendo de la forma más adecuada. Sin duda, en ello también, aparte de la gestión de los recursos, se vislumbra, yo lo puedo analizar también como una falta de capacidad y de liderazgo en la gestión misma. Entonces, les he puesto a manera de introducción y de contextualización, llevando el liderazgo de la gestión pública a hechos, a realidades concretos de lo que está pasando en nuestro país en materia de salud, en materia de economía y en materia de transparencia en la gestión de los recursos de todos los peruanos. Muy bien, les pedí que ustedes, por ejemplo, pudieran compartirnos quiénes son sus principales referentes de liderazgo. Eso es lo que se solicitó.
Después de la frase del científico Albert Einstein, el autor de la teoría de la relatividad, podríamos recoger ya algunas de las respuestas seguramente. ¿Y por qué voy a hacer una relación entre esta frase de Einstein y lo que vamos a ir recogiendo de sus aportes a través del Mentimeter? El señor Einstein en algún momento declaró a la humanidad: la crisis, como en este tiempo, por ejemplo, es necesaria para que la humanidad avance. Probablemente la frase suene un tanto controversial. Y añade Einstein: solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes. Esto que sirva como una frase de reflexión, de inspiración, porque los personajes de los que ahora también voy a citar, comentar y recrear con algunas historias generadas desde su experiencia de liderazgo, las voy a relacionar en este momento con lo que ustedes me vienen aportando. A ver, y ya vamos a recoger en breve sus resultados, su participación, ¿no? ¿A quién considera usted un líder? ¿Quién es un referente? Y eso lo hemos venido aprendiendo desde que tenemos uso de razón, ¿no? Les decía entonces sobre Einstein y cómo los momentos de crisis pueden representar una oportunidad para que surjan, bueno, grandes mentes, si se quiere calificar de esa forma. Por ello, a continuación me gustaría comentarles las acciones que algunos líderes considerados inspiradores para la humanidad, ¿no? Empecemos por casa, por ejemplo. Creo que no hay peruano que pueda cuestionar la figura emblemática, destacada, del que también se le conoce como el peruano del milenio. Me refiero al almirante Miguel Grau Seminario. Sin duda, detalles de la vida y obra de Miguel Grau Seminario nos pueden invitar a reflexionar sobre lo que representan los valores dentro de la acción de liderazgo. Grau Seminario tuvo la capacidad de influenciar positivamente en su tripulación, logrando generar una visión compartida. Este es un importante aporte que todo líder tiene que saber también gestionar. Por ejemplo, como militar, supo plantear estrategias, y eso es otra acción de todo líder de alto impacto. Y lo más importante, generó que sus subordinados lo sigan por su credibilidad, sacrificando los objetivos individuales por el objetivo único y común. Podríamos mencionar que entre las principales competencias del peruano del milenio fueron la capacidad de visionar, la capacidad de inspirar la misión compartida, en defensa, por ejemplo, de la patria, en el combate en la Guerra del Pacífico, por ejemplo, el desarrollo de un pensamiento crítico, la inteligencia emocional, sin duda un temple, nobleza, honradez, caballerosidad, no en vano fue denominado el caballero de los mares, ejemplo de perseverancia, empatía y gestión de buen gobierno, ¿no? Debemos también por historia conocer que Grau Seminario no solamente se le reconoce como un destacado héroe de la patria, de los más emblemáticos, sino que también ejerció labores como político, siendo diputado por PAI. Entonces, yo creo que en la figura de don Miguel Grau Seminario hay importantes valores que podríamos nosotros tomar en cuenta y llevarlo al ejercicio del liderazgo en una gestión pública, por ejemplo. Ahora en pantalla figura otra rutilante figura de la política mundial y específicamente en el ejercicio de liderazgo. Estamos hablando del señor Nelson Mandela, quien, por ejemplo, tuvo la sagacidad para servir a su país en un periodo entre 1994 y 1999, después de que por sus ideales fuera perseguido político y en algún momento tuvo que ir a la cárcel entre 26 y 27 años. Mandela es legendario por escuchar. La capacidad de escucha de Mandela creo que es una de los ejemplos que podríamos tomar de él. Y es que un verdadero líder sabe entender y escuchar. Es que no escucha para responder, sino que escucha para comprender, para entender. Son detalles que debemos tomar en cuenta en el ejercicio de un verdadero liderazgo.
Un liderazgo ejemplar, por cierto. Sus imperfecciones, porque evidentemente estamos aquí frente a personas de carne y hueso como nosotros, no son santos, no afectaban la figura del líder que tenía, cuyo bastión era su capacidad de sacrificio personal. Y eso es algo que quizás no siempre estamos dispuestos a asumir. Y es que el liderazgo es una decisión, pero también al mismo tiempo es una responsabilidad. Por ejemplo, el hecho de sacrificar algo mío para poder darle a los demás, eso no es algo tan sencillo de poder alcanzar. Recuerden ustedes que el sacrificio más poderoso para todos los grandes líderes es la disposición a sacrificar incluso su propia autoridad. Yo creo que Mandela, sin duda, representa uno de los ejemplos de líderes inspiradores más importantes que la humanidad ha podido tener, ¿no? Y que sirve como referente para las futuras generaciones. Ya en pantalla figura una tercera imagen, me imagino que ya lo reconocieron, el señor Martin Luther King, ¿no? Aquel líder pacifista y quien también, por ejemplo, pronunció un célebre discurso que seguramente ustedes habrán escuchado, yo tengo un sueño, ¿no? O I have a dream en inglés. Él trajo reconocimiento y humanidad a la conciencia nacional de los derechos civiles en los Estados Unidos. Y fíjense que en el caso del señor Martin Luther King fue un defensor para poder superar estas brechas de desigualdad y de discriminación racial. Sin duda le tocó vivir en un momento histórico de su país y tuvo que hacer frente a estos desafíos que representaba la discriminación, como también lo hiciera en su momento Mandela en el caso del apartheid. Yo creo que también Martin Luther King es un ejemplo de liderazgo en el sentido de que fue capaz de romper el statu quo, es decir, a veces esa zona de confort en la que nosotros nos podemos en algún momento sentir. Y eso representa un nivel de valentía, esa es la esencia del cambio del señor Martin Luther King. De igual manera, tuvo la capacidad y la sagacidad para que, a partir de sus habilidades comunicativas, diera a conocer ese sueño, ese ideal, esa visión. Creo que ese es otro rasgo que todo líder tiene que aprender a desarrollar y saber comunicarlo. Y no esconder la información, aun cuando las circunstancias no sean las más idóneas. Por ejemplo, en este tiempo, uno de los errores, y lo vamos a ver más adelante, de algunos líderes o algunos jefes o autoridades, es que la información no se difunde de manera transparente o no se comunica de manera oportuna o de manera efectiva y menos asertiva. Y un cuarto líder inspirador que considero de forma personal de la humanidad puede merecer algún tipo de controversia, sin duda, porque esta selección de líderes inspiradores es estrictamente personal y por lo tanto subjetivo. Mahatma Gandhi, sin duda muchos de ustedes habrán escuchado hablar o de esa famosa frase, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Yo creo que esa frase puede también representar sin duda la actitud con la que debemos asumir un cambio y una transformación real. Se habla en estos tiempos de pandemia de una transformación en lo digital, coincido con ello, pero la primera transformación que se debe dar en todo ser humano es la de tipo personal. Y eso significa muchas veces superar algunas taras, algunas creencias y algunos paradigmas errados que hemos ido acumulando con el paso del tiempo. El señor Mahatma Gandhi fue pionero, escúchenlo bien, y participante del principio de Satyagraha. Hay que recordar que el señor Gandhi tuvo que enfrentarse a una autoridad prepotente, como fueron los ingleses en su país, y tuvo para responder ante ese sometimiento por parte de los británicos, él utilizó el principio y la estrategia del Satyagraha. ¿Qué significa? La resistencia a los sistemas tiranos a través de la revolución civil de forma no violenta. Dicho de otra manera, Gandhi comunicaba abiertamente sus dos principios de vida más importantes, la no violencia y la verdad. Sin duda, los ejemplos que en este momento estoy compartiéndoles y que obedece a una selección estrictamente personal, estimados participantes, creo que bien podrían ser modelos y referentes, y no sé si ustedes van a coincidir. Ahora
voy a pasar a revisar, por ejemplo, cuáles han sido algunas de las respuestas que ustedes nos han podido mencionar. Ya aquí en pantalla, bueno, tenemos por aquí algunos, no sé si me puedes corroborar, Juan, si se está viendo en pantalla, algunas de las respuestas que nos han brindado los participantes de esta charla virtual, gestión, liderazgo en la gestión pública. Vemos, a la pregunta que se planteó fue, ¿a quién considera usted un modelo de líder o referente? Por aquí, apellidos como la señora Merkel, por aquí Howard, no sé, solamente aparece el nombre Howard, Miguel Grau, coinciden conmigo, Jesucristo, Gandhi, Mao Zedong, dice por aquí también, y el apellido Schulz. Y por aquí he visto que la pregunta ha sido entendida como ¿quién es para usted un líder? ¿No? ¿Ya? Porque veo que ahí han colocado frases como te motiva, te impulsa, persona que te guía. Estas son algunas de las cualidades que pudiéramos nosotros identificar sin duda en la figura de los líderes. Muy bien, ya están aquí algunos nombres. Va a venir un segundo Mentimeter y espero que también estemos atentos para poder responder y de esa manera poder interactuar. Muy bien. Quisiera, por favor, en esta oportunidad, voy a compartirles un video que de alguna forma nos va a ayudar también a comprender cuáles son esas cualidades que debemos cultivar en el ejercicio de nuestro liderazgo que se debe dar en la práctica también, evidentemente. A ver, y para ello voy a compartirles el siguiente video. Me gustaría en todo caso que, perdón, es este. En pantalla se debe estar ya visualizando el fondo del video, ¿es correcto? Ajá, sí, sí, Jesús está. Muy bien, listo. Voy a cerrar transitoriamente mi cámara para no sobrecargar la transmisión y que los participantes puedan aprovechar.
Muy bien. Continuamos entonces esperando que el video con los mensajes que a través de este hemos podido compartirles, de alguna forma nos inviten a reflexionar sobre la importancia que tiene el asumir con responsabilidad nuestra accionar, ¿no? A veces estamos esperando que las cosas se puedan resolver desde afuera. Esa es una actitud que en ocasiones es muy común entre las personas. Requiere, si ustedes ven en pantalla en este momento a los líderes inspiradores, ¿qué cosas tienen en común, por ejemplo, estos líderes inspiradores y cómo lo podemos relacionar con el video que acabamos de demostrar? Por ejemplo, se atrevieron a ser parte de un cambio. No les ha tocado vivir tiempos sencillos, todo lo contrario. Supieron, por ejemplo, de manera osada, atrevida, ¿no? El poder retar y superar esos desafíos que las mismas circunstancias de la vida les imponen. Nada menos que enfrentar y superar una guerra debe haber sido algo muy, muy difícil de poder asumir. Y eso habla muy bien del Caballero de los Mares. O, por ejemplo, en el caso de Martin Luther King, Nelson Mandela y Gandhi, si hay algo en el que coinciden estos tres emblemáticos personajes, por ejemplo, fueron a la cárcel en lugar de abandonar sus propias creencias. Entonces, esto merece sin duda la atención para poder aprovechar la literatura y poder conocer un poco más acerca de los detalles de la obra y vida de estos señores, ¿no? Que transformaron su liderazgo en un accionar permanente y continuo e incorporaron el liderazgo como una filosofía de vida, cada quien con su estilo, como lo vamos a ver más adelante también. Gracias entonces por las respuestas que también compartieron y continuamos. Ahora, dentro de la agenda habíamos estipulado comentarles sobre algunos mitos. ¿Qué es un mito? Pues una creencia con la que nosotros hemos podido de alguna forma ir creciendo. Si yo les pregunto, si esta pregunta se realizase, ¿qué mito tiene usted o qué creencia asume usted sobre el liderazgo? Creo que hay una que cae por su propio peso, ¿no? Y que ha merecido innumerables sesiones, clases, charlas, pláticas, libros. Me refiero a ese famoso mito de que uno nace líder o se hace líder. Ese mito seguramente ha sido ampliamente difundido. Por mi parte, voy a ir compartiéndoles algunos de los mitos más comunes sobre la bibliografía revisada, no sin antes que pudieran participar en una segunda, un poco la pregunta. Puntualmente la pregunta dice, permítanme, aquí está ya en pantalla, ¿qué mitos sobre liderazgo has escuchado? Esa sería la pregunta. ¿Qué mitos sobre liderazgo has escuchado? A ver, mientras voy desarrollando, van ustedes compartiendo, me parece que da la posibilidad para que los participantes puedan dar hasta 2 respuestas. Otro de los mitos, junto con el anteriormente mencionado, es el que te decía, para ser líder tienes que nacer líder. Bueno, esto, que es una idea válida, podría ser también calificada de errónea o falsa. Va a depender seguramente. Por ejemplo, aunque alguien tenga cierta habilidad para liderar, debe aprender a ser un líder en la práctica, ¿no? Por ejemplo, alguien que mida 1,90 de estatura podría jugar básquetbol y a veces nos podemos dejar llevar por esa figura, ¿no? La presencia, ¿no? Su altura. Entonces podríamos asumir, debe ser un deportista para el básquet, pero debe aprender a jugar antes de tener éxito. Entonces, esa puede ser una de las creencias, como seguramente ustedes ya vienen aportando algunas otras creencias o mitos sobre el liderazgo. ¿Y por qué es importante considerar este aspecto? Se preguntarán ustedes. Porque pudiera ser que aún cuando va pasando el tiempo, algunos de esos mitos y esas creencias las hemos heredado de nuestras generaciones antepasadas y todavía le seguimos dando credibilidad. Yo no quiero pronunciar otros mitos porque me gustaría que ustedes me den algunas de las respuestas. A ver, vamos a ver si ya se están generando algunas respuestas. Por mi parte, yo también tengo por aquí otras que he preparado. A ver, vamos a ver por aquí. ¿Qué mitos sobre liderazgo has escuchado? Recuerden que esa es la pregunta. ¿Ah? De pronto, si no se sienten tan cómodos con dar respuesta a través de esta herramienta,
Yo también estoy pendiente de las respuestas que ustedes puedan dar a través de la transmisión de Facebook Live y puedo ir leyendo algunas de las respuestas. Muy bien. Regresamos entonces a los mitos. A ver. Por ejemplo, estoy leyendo por la transmisión y las respuestas que dan a través del Facebook Live. Alberto Pérez nos dice que uno de los mitos difundidos para él, ¿una autoridad es líder? Ajá. Sin duda, el liderazgo puede dotarte de autoridad, porque lo ganas sobre la base de tu acción, de tu ejemplo y modelo. Cosa distinta es la de la figura del jefe, que ocupa esta posición por jerarquía dentro de la estructura de la organización, ¿verdad? Muy bien. Por ejemplo, César Grados nos dice un mito, que tienes que tener un perfil definido. O sea, que hay que cumplir, según lo que estoy entendiendo, con ciertas características, ¿no? Como un perfil, como él señala. Bien. Entonces, son algunas de los mitos que por el momento he podido recoger por el Facebook. Sin embargo, voy a compartirles otros mitos que se suelen escuchar normalmente. Aparte del que ya se señaló, que el líder nace, sí, pero también se hace, finalmente podemos acoplar y acotar a esa idea que el liderazgo representa sin duda una decisión. Y es de valientes el asumir dicha decisión. Y como tal, toda decisión tiene su consecuencia, o varias consecuencias. Pero el viaje del aprendizaje es muy enriquecedor, sin duda. Un segundo mito del liderazgo, o el tercero en todo caso, es que el liderazgo hay un mito que dice que el liderazgo es una competencia, no un rasgo de personalidad, ¿no? Si es una competencia, entonces todas las personas tendrían la posibilidad de poder desarrollar habilidades de liderazgo. Y eso pudiera ser cierto. Otra cosa es que para poder que ocurra ello, antes tienes que haber tomado una genuina decisión de asumir esa actitud de liderazgo. Podríamos agregar también que frente a este mito, yo considero que se aprende a ser líder liderando, o sea, en acción. Es decir, la práctica fortalece el liderazgo. Y cuando esto se lleva al terreno de la gestión pública, probablemente también haya cierta resistencia, toda vez que la gestión pública está dentro de un marco de ley que en ocasiones puede esto más bien entorpecer el desarrollo de las labores o de las funciones, por la misma estructura vertical que en muchas todavía instituciones del Estado se maneja de esa manera, ¿no? Entonces hay una figura del jefe que no siempre va a coincidir con la del líder, que son una se alcanza por, digamos, una antigüedad, una trayectoria o un cargo de confianza también. En cambio, el otro se aprende, se desarrolla y se genera por nuestra acción. Un tercer mito que justamente tiene que ver con lo que había mencionado anteriormente es que el liderazgo no tiene que ver necesariamente con la posición jerárquica. La autoridad se asigna, pero el liderazgo se gana, ¿no? Entonces, sería idóneo o ideal sería que la autoridad al mismo tiempo tuviera toda esa capacidad para poder liderar y sacar adelante, digamos, sus equipos de trabajo y su plataforma de trabajo y todo su programa dentro de sus unidades, etc. Por aquí me están también escribiendo a través de la transmisión en vivo que se está realizando gracias a la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional ENCAT, en esta transmisión de la charla virtual sobre el liderazgo en la gestión pública. Narciso Tantalián nos dice: un mito que siempre se escucha es que un líder es un jefe, justamente lo que estábamos comentando, y tiene que acatar sus órdenes. Es caso muy erróneo. De hecho, ¿no? Cuando dice acatar sus órdenes, gracias Narciso por tu comentario, me hace recordar ya un estilo, un tipo de liderazgo que vamos a ver más adelante y que se denomina pues autoritario o autocrático. Alberto Pérez nos dice: un líder puede nacer y también se puede formar. De acuerdo con ello, y justamente es lo que estamos comentando, estimado Alberto. Si hay algo que complementa la figura de un líder, es que
Sin equipo no hay liderazgo. El liderazgo es influencia sobre otras personas. Obviamente se espera que esta influencia de un líder sea de tipo positiva. De tal manera que uno de los propósitos o finalidades del liderazgo es transferir esa experiencia, ¿no? Transferir esas habilidades, acompañar ese proceso de formación de nuevos líderes, de tal manera que genere un cambio positivo dentro de las estructuras organizativas, dentro de los trabajadores de la gestión pública, por ejemplo, y qué interesante sería encontrar dentro de las entidades públicas a todo nivel, de gobiernos, desde los gobiernos locales, regionales, y sin duda el nacional, estas personas que pudieran influir de manera positiva porque ellos representan sin duda un verdadero modelo a seguir y que cada vez puede resultar un poco escaso. El liderazgo, otro mito, es dinámico y no es protagonismo. Quizá esta sea una idea que merezca especial atención o que puede generar cierta incertidumbre, porque muchas veces lo que se busca en nuestro escenario actual es protagonismo, pero no para gestionar y hacer un cambio positivo, sino un protagonismo más bien que signifique solamente ser tema de coyuntura y una situación que alcanza un nivel de repente de escándalo, pero que no aporta de manera positiva al crecimiento, al desarrollo de la sociedad. Además hay que entender que el liderazgo no siempre lo puede ejercer uno. También es interesante entender que el liderazgo se puede transferir. Es más, se busca que vaya rotando. No siempre la figura de un líder es la que está al frente. O sea, hay también liderazgos alternados. ¿Y eso de qué va a depender? De la situación, de la circunstancia. Otro de los estilos de liderazgo que vamos a ver también en esta presentación tiene que ver justamente con el liderazgo situacional. Toda vez que las personas poseemos habilidades y competencias diferentes, en unas destacamos más que en otras y por lo tanto pudiéramos tener más posibilidad de asumir ese reto. Otro mito que quizá también se ha difundido sobre el liderazgo es que el liderazgo nace de hacer lo que nadie está dispuesto a hacer y ello supone sacrificio. Por eso decimos que el buen liderazgo se desarrolla dando lo mejor, siempre lo mejor de sí. Y en ese desempeño vamos a encontrar un conjunto de acciones. Algunas de ellas seguramente podríamos alcanzar de manera exitosa gradualmente, pero en otros casos quizá eso no signifique avanzar. Hay cosas que también necesitan contar con otro tipo de habilidades. Por ejemplo, cuando el líder debe dialogar y generar, digamos, un entorno de trabajo propicio y favorable, así como habilidades para poder negociar incluso con los que se podría calificar la parte opositora u oponente. No olvidemos, en definitiva, que el buen líder también es aquel que desarrolla la capacidad de comunicación efectiva, que incluye, por ejemplo, la capacidad de saber escuchar. Y ahí traigo a colación uno de los líderes inspiradores que hablé en la introducción de esta presentación, Nelson Mandela, ¿no? O sea, no siempre se tiene esa capacidad para sentarse y dialogar, incluso a quienes consideramos la parte opositora o contraria. Eso sin duda habla de manera idónea de la figura de un liderazgo. Y dentro de otro de los mitos, el liderazgo no se limita al ámbito laboral. Creo que este también es un importante mensaje que quiero darles en esta parte de la charla. En definitiva, estimados participantes que están escuchando de manera atenta esta charla, una persona puede marcar la diferencia desde cualquier lugar donde esté. Es más, yo podría decir que el liderazgo ni siquiera conoce de edad. Es decir, podríamos estar frente al accionar de un niño que pudiera quizá también empezar a desarrollar habilidades de liderazgo. Es que es un proceso el liderazgo y como tal, pues hay que alimentarlo sobre la base de las experiencias que vamos encontrando en nuestra vida diaria y en los desafíos y en cómo respondemos a esos desafíos. Para poder ilustrar esta parte de los mitos y decirles que una persona puede marcar la diferencia desde cualquier lugar donde esté, les voy a compartir un segundo video donde vamos a observar la figura y el accionar de un niño. Y van a darse cuenta cómo su decisión conlleva a generar un cambio positivo y a una influencia positiva de liderazgo.
A ver, voy a dejar de compartir un instante para recoger por aquí otros de los mitos que ustedes han ido compartiéndolos. Miren, mitos de liderazgo. A la pregunta, ¿necesitas un título para liderar? Sí, a veces se asume, ¿no? Cuando yo ya sea jefe, cuando yo ya sea gerente, cuando yo ya sea gobernador, a veces, ¿no? No puedo liderar porque no cuento de repente con un título, ¿no? Y entonces no tengo cómo influir de manera positiva. Hay que sacarnos esas, son creencias, son ideas. Ahora con el video se van a dar cuenta cómo desde las primeras edades de la infancia uno puede ayudar a desarrollar habilidades de liderazgo en las personas. Aquí dice, el líder está donde los demás no se atreven a estar. Interesante esa participación de su compañera. Por otro lado, nos dice sobre mitos. No solo la persona que tiene una idea de triunfo es capaz de liderar. No porque obtuviste primero un puesto de trabajo es apto para liderar. Totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, una cosa es, digamos, la posición que una persona desempeña dentro de una labor específica y otra cosa es la actitud con la que tú desarrollas esa actividad que es el ejercicio de liderazgo. Dejo de compartir un instante para poder buscar el video que les había mencionado con relación al video de este pequeño, que creo que nos va a venir bien a todos. Solo un instante, por favor. Ya lo tengo aquí a la mano. Muy bien, voy entonces a compartir y con ello comentarles que creo que el video de alguna manera nos puede ayudar a entender que la formación de un líder empieza desde la base. Y este pequeño nos va a dar una gran lección a todos. Muy bien, creo que ya se está viendo en pantalla el fondo de la... ¿Sí? ¿Es verdad? Cierro mi cámara y se va a escuchar en este momento. नहीं होगा यार। सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। सर आइए सर प्लीज। चल चल आ जाओ। चल जाओ बोल रहा क्या बात करता है क्या ऊपर से जाएगा क्या ऊपर से जा जा। गया मीनचो। I hate this country. कुछ करो ना। अब मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा? कैसी जाने बूंदे आई जाने कैसा दर्द लाई सामने क्या है ये तेरे क्यों रुका है तू बता रे हो। तुझको पार लेगा कौन होगा वो मसीहा वो जिसे तू ढूंढता है वो ही है तू वही है। तुझ में तेरा रास्ता है तुझ में तेरा है सहारा तू ही तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा। तुझ में तेरा रास्ता है तुझ में तेरा है सहारा तू ही तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा। जिसे ढूंढता है तू ही रे तेरा मसीहा हो। Muy bien, hemos terminado de observar el video y he dejado en el chat de la transmisión una pregunta.
¿Qué lecciones de liderazgo nos deja el niño del video? A ver, por ahí las respuestas probablemente puedan servir en este momento para poder luego comentarlas. ¿Ah? ¿Qué lecciones de liderazgo nos deja el niño del video? ¿Qué pueden decir ustedes al respecto? Estamos viendo la parte de los mitos y ahora avanzamos para poder comentarles. Al inicio de la presentación se dijo, por ejemplo, que el liderazgo también tiene una dimensión de contrato, ¿no? Más allá de los contratos que nosotros, de acuerdo a nuestra vida laboral o profesional, tenemos que firmar. Hay un libro que se los recomiendo del autor Vince Molinaro, me parece que es canadiense. Él publicó hace algún tiempo atrás el libro titulado El contrato de liderazgo, una guía para ser un líder responsable y confiable. Pueden tener una versión PDF, una parte del libro a través de Google, pueden buscarlo. Y nos dice cosas muy interesantes. Por ejemplo, nos dice Vince Molinaro que el liderazgo como contrato tiene ciertas condiciones, como los contratos que tienen cláusulas, ¿verdad? Cláusulas. Para Molinaro, asumir un liderazgo significa asumir un contrato. Y dentro de estas condiciones destaca Molinaro. El liderazgo es una decisión. Y como tal, si lo llevamos y lo relacionamos con el video, por ejemplo, ¿qué es lo que estaba interrumpiendo? ¿Cuál era el problema que se había identificado en esta convulsionada avenida o calle de una de las calles de la India, seguramente? Seguramente deben ustedes recordar que había una dificultad, y es que, por ejemplo, se había caído un árbol que impedía el paso peatonal, pero sobre todo del transporte en esta convulsionada avenida. Y un pequeño niño tomó la iniciativa, se decidió a actuar. Y esto lo voy a relacionar con lo que estoy recibiendo ahora a través del chat. Formulé una pregunta a través de Facebook Live. César Grados nos dice, lecciones, sí, iniciativa, convocó todos y la unión hizo la fuerza. Mónica Vera nos comenta, el video muestra la verdadera forma de ser un líder, donde en equipo se logra un objetivo. Interesante. Y además se traduce en una acción, en un ejemplo. Entonces, la reacción que tienen las personas en esa convulsionada calle, avenida, después de que se cayera el árbol, era diversa. Habían personas que se quedaron de brazos cruzados, otras personas que se estaban de repente ensimismadas, esperando que la solución viniera de otro lugar, otros reaccionaban de repente de forma acalorada o digamos, irritante, intolerante. Otros, por ejemplo, se ocupaban en ese momento de atender los asuntos personales. Pero las reacciones son tan diversas, sin embargo, la del niño es muy original, muy genuina, ¿no? Si lo vemos, está acompañado de una mochila, no sabemos si está yendo a la escuela o si regresa de la misma y se está yendo a su casa, pero lo que lo lleva es a estar frente al árbol y a tratar de moverlo. Humanamente eso seguramente es imposible, ¿no? Pero lo que genera el impacto de su conducta y de su accionar es lo que realmente debe merecer el ejemplo para todos nosotros. Y es que el liderazgo implica compromiso. Los que vinieron a continuación a ayudar al pequeño niño a mover el árbol, por ejemplo, eran otros pequeños, otros niños. Creo que eso corrobora una vez más que la mejor inversión que una nación puede hacer es en la infancia, es en los pequeños, ¿no? Hay que comprometernos. Luego de los niños fueron los más jóvenes, luego las personas mayores. Y en definitiva, como señala una de las participantes, Mónica, justamente es el trabajo en equipo, pero que fue gestionado e influenciado de manera positiva por un pequeño, ¿no? Esa es la segunda condición que Molinaro nos dice. Y además el liderazgo también, estimados participantes, implica autoridad. Una autoridad que no debemos confundirla necesariamente con la posición que ocupamos dentro de la organización o de la empresa, sino con esa genuino accionar que significa apoyarnos en nuestros valores, por ejemplo, y de esa manera poder ser coherente entre lo que decimos y lo que
entre lo que pensamos, entre lo que decimos y lo que hacemos. Quiero brevemente comentarles una pequeña historia para poder ilustrar esto que representa un desafío en un líder, y es que un líder tiene que evidenciar constantemente coherencia, ya dije, entre lo que piensa, entre lo que dice y lo que hace. La historia dice así: cuentan que una persona visitó a un maestro que vivía en una cueva, en silencio, por más de 20 años, ¿no? Esos anacoretas o monjes que se van a vivir de forma ermitaña. La persona le preguntó: maestro, ¿qué lograste en estos años? El maestro le respondió: he logrado dominar la paciencia y la tolerancia. La persona le gritó: usted es un charlatán. Eso es imposible, más en esta cueva. El maestro, con rabia e indignación, le contestó: ¿qué te has creído, maleducado? La persona lo miró y le dijo: disculpe, maestro, pensé que ya dominaba la paciencia y la tolerancia. Hacer lo que decimos y decir lo que hacemos no es fácil. Creo que eso también habla de un ejercicio de un liderazgo que implica autoridad, sea firme y coherente en el accionar permanente. Y el liderazgo, sin duda, Molinaro lo confirma una vez más, estimados, implica compañerismo, saber trabajar en equipo. Y podríamos ilustrar con una serie de ejemplos. Quizá el más reciente, para el caso peruano, pudiera ser, por ejemplo, lo que hemos visto a raíz de las acciones asumidas por el Estado, la empresa privada, los colectivos ciudadanos, de todo lo que ha significado y viene significando el impacto de la pandemia de COVID-19. Hemos sido testigos durante estos 6 meses, por cierto, hoy día cumplimos 6 meses de declarado el estado de emergencia en nuestro país, y hemos visto cómo muchas empresas, muchas iniciativas ciudadanas han permitido que un trabajo en equipo logre, por ejemplo, ayudar a las poblaciones más desfavorecidas o más golpeadas en esta pandemia. Así que el ejercicio de liderazgo está en todo, y en la gestión pública debería ser una de sus principales banderas o bastiones, porque lo que se busca es el bien común para todos a partir de un ejercicio del servicio responsable. Muy bien, por aquí también nos comenta Kelly Peredo: su persistencia para lograr formar un equipo y obtener el resultado positivo, demostrando que no depende de experiencia y edad. Qué interesante lo que nos dice Kelly Peredo, porque a veces también podemos asumir como mito que el líder es una persona súper experimentada. Y de hecho puede coincidir en algunos casos, pero no necesariamente uno ejerce liderazgo cuando ya tiene 20, 30 años de experiencia, ¿no? Ahí en el video ha quedado demostrado esto, ¿no? Por acá Edwin Vázquez nos dice: el liderazgo muestra un trabajo en equipo para llegar hacia una meta sin importar el rango de edad. Muchas gracias, Edwin, y todos los comentarios que ustedes vienen realizando durante esta transmisión. Así que recomiendo la lectura del libro de Vince Molinaro titulado El contrato del liderazgo. En definitiva, el líder, como parte también de su autoformación, tiene que buscar herramientas para poder seguir nutriendo y aprendiendo. Eso es innegable, nunca deja de aprender. Siempre hay algo que se puede consultar o buscar agenciarse. Así que tener una mirada introspectiva y apoyarse en herramientas que, por ejemplo, la lectura pueden ayudar a fortalecer el espíritu de liderazgo, necesitamos. Ahora, he ido revisando a lo largo de estos 6 meses de tiempo de pandemia, y cuando digo revisando, bueno, apoyándome evidentemente en lo que se difunde a través de los medios de comunicación por un lado, y también lo que, digamos, se puede encontrar uno cuando transita por la vía pública, en fin, en medio de las circunstancias que nos encontramos. Algunos errores que vienen cometiendo los líderes durante la pandemia. Igual, si crees que puedes aportar en esta parte, puedes utilizar, por favor, a través del Facebook, esta transmisión, por ejemplo, según tu experiencia, de acuerdo con tu labor diaria, si trabajas en la gestión pública o en la gestión privada, no importa,
¿Cuáles crees tú son algunos de los errores que vienen cometiendo los líderes durante esta pandemia? Ahora, ello es completamente razonable, ¿no? Decíamos al comienzo que un líder no está exento del error, ¿no? Eso es parte, digamos, de su actividad. Lo triste sería que se quedara cruzado de brazos y eso no se espera de la figura de un líder. En todo caso, sí es propio que el error pueda ser asumido por el líder de una manera de repente más proactiva. No sé, pudiera ser que represente el error como una oportunidad y no necesariamente como un fracaso. Muy bien, entonces, no voy a empezar a compartir, pero si tienen ustedes aportes que pudieran sumar a la transmisión, se los agradecería. Esta información que les voy a compartir la descubrí hace unas semanas en un artículo que fue publicado a través del diario Gestión, ¿no? Donde se comenta los peores 10 errores de los líderes durante la pandemia y entre los que destacan. 1. O sea, un líder no debería, ¿sí?, transmitir incertidumbre. Yo sé que es una persona de carne y hueso como todos y ¿quién no ha tenido, quién no tiene durante esta pandemia vacilaciones, dudas, situaciones en las que hasta él mismo ha tenido que enfrentar momentos difíciles, la pérdida de un familiar, por ejemplo, o situaciones de salud que ha tenido que sobrellevar? De hecho, sin embargo, se ha visto como un error el hecho de que en su comunicación y en su accionar, algunos líderes transmiten incertidumbre. Y esa incertidumbre, al ser comunicada de forma errónea o al no comunicarse incluso y genera desestabiliza, genera justamente un impacto negativo en las personas que conviven o del entorno de dicho líder. Otro error que hemos podido advertir dentro de los que vienen cometiendo los líderes es que a veces caemos en la cuenta de hablar todo el tiempo de la pandemia. Obviamente, no vamos a negar que eso sea un tema que nos acompaña día a día, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, si es que estamos en contacto de los medios de comunicación, escuchamos todo el día hablar de la pandemia. Eso no tiene nada de malo, pero creo que hasta por salud mental deberíamos de alguna forma manejar de manera positiva, resiliente, esta información, pero ya no transferirla ni trasladarla a los grupos de trabajo. Eso no quiere decir que no se hable de ello, sí, porque incluso en el trabajo hay protocolos de bioseguridad establecidos para poder respetarlos. Pero lo mínimo, de tal manera que no hay que sobrecargar lo que la gente conoce y ya sabe, ¿no? Eso creo pudiera ser una ayuda. Otro aspecto que podría ser calificado como un error de los líderes durante esta pandemia es que en algunas ocasiones se ha visto, a raíz de esta incertidumbre que viene generando la pandemia, están descuidando algunos aspectos relacionados con la estrategia, con aspectos estratégicos a mediano y largo plazo. No olvidemos que en definitiva los líderes deben asumir, por ejemplo, la elaboración, el diseño de estrategias que permitan contrarrestar las circunstancias en las que nos encontramos en pos de alcanzar los objetivos que se han trazado a mediano y largo plazo. Yo sé que a veces la incertidumbre puede generar ese desaliento, incluso hasta en los propios líderes, pero es allí donde, por ejemplo, el líder puede apoyarse en su equipo de trabajo para poder gestionar las habilidades que sin duda tiene el personal que lo acompaña. Quizás también sea un tema de saber delegar, de saber preparar a la gente y de saber confiar en las personas. Entonces tenemos otro de los errores. ¿Qué más se ha podido descubrir como error que vienen cometiendo los líderes durante la pandemia? Que en algunos casos han llegado hasta perder la confianza en la gente. Sin duda, el tema de lo emocional, la inteligencia, puede aquí ser medular a la hora de saber mantener relaciones interpersonales a nivel laboral de forma positiva. Creo que esto puede generarse la pérdida de la confianza de la gente porque no se está comunicando de manera efectiva y asertiva, por ejemplo. O a veces el líder puede partir, como toda persona, de sus propios prejuicios. Y eso a veces puede ser tomado como una barrera que no le permita justamente vincularse de manera positiva con su entorno laboral. También puede ser entendido como un error en el accionar del líder durante el tiempo de la pandemia que no está comunicando
la información relevante e importante que debe saber el personal o los trabajadores de su área, ¿no? Y eso a la mediano y largo plazo puede rápidamente generar incertidumbre, confusión y desconfianza por parte de los trabajadores o colaboradores de esa área. Entonces, hay que ser oportuno en la transferencia de la información que sea evidentemente pertinente de ser comunicada. Ustedes se acordarán, por ejemplo, cuando el anterior ministro de Salud, o sea, la persona que precedió a la actual ministra de Salud, ¿se acuerdan ustedes que había una cifra que se comunicaba a diario a través del Ministerio de Salud, pero habían como cifras no oficiales y que se presumía que el número de contagios y de fallecidos era mayor? Hasta la fecha todavía no ha quedado esclarecido y eso remeció de alguna forma la estructura, digamos, del Ejecutivo y generó cierta desconfianza entre la población también. Entonces, eso hay que saber manejarlo. La comunicación en tiempos de crisis también es medular para poder sobrellevarla. Y pudiera ser que uno de los errores en los que también pudieran estar incurriendo los líderes durante la pandemia es intentar, digamos, tirar la piedra y esconder la mano, porque no son santos, o pudiera ser que no asumen por completo sus responsabilidades y terminan señalando, sindicando o echándole la culpa a las demás personas. Eso no quiere decir que las personas tengamos que responder a nuestras acciones porque es parte de nuestra labor, de hecho, ¿no? Sin embargo, no podemos escudarnos o librarnos de lo que nos corresponde por nuestro cargo, por nuestra investidura, por nuestro trabajo, por nuestra posición jerárquica. En definitiva, tenemos que saber asumirla con entereza, con hidalguía y con valentía. Muy bien, estamos por aquí también recibiendo, por ejemplo, aportes de Segundo Isaías. Nos dice: la solución a un problema está en la iniciativa que tome una persona. He aquí el líder. Muy bien. Muchas gracias, Segundo Reluz. Por otro lado, nos dice Kelly Peredo: su persistencia para lograr formar un equipo y obtener el resultado positivo, demostrando que no depende de experiencia y edad. Ya habíamos leído ese comentario. Por acá, el César Grados nos dice: el olvidarse de las personas o grupos que representan cuando son autoridades. Por ejemplo, por aquí también nos complementa nuestro César Grados, nos dice: sentirse superiores a sus subordinados. Puede ser que en algunos momentos, como error, es lo que estoy advirtiendo, haya esta suerte de arrogancia, petulancia y soberbia cuando a veces se ocupa un lugar por puesto de confianza o sin ningún mérito. Entonces, eso pudiera ser, pero en definitiva se trata de la persona, de sus valores y sus principios. Segundo Isaías también nos dice que otro de los errores que él ha podido advertir en su accionar laboral es que los líderes a veces no saben escuchar. Jesús Martín Fallas nos dice: primero habría que definir los tipos de liderazgo y cuál de ellos es el más idóneo, el que necesitan las organizaciones para un adecuado funcionamiento en sus procesos y actividades de tal forma que se represente una cultura organizacional. Totalmente de acuerdo, Jesús. Hay diversos estilos y tipos de liderazgo que vendrán en este momento, después de esta presentación, que seguramente van a ayudar a ilustrar y a dar un panorama un poquito más amplio de que los estilos son diversos y pudiéramos aprovechar de cada uno de ellos lo más valioso e importante. Muchas gracias. Gisela Zamudio está saludando a la concurrencia. Y ya que Jesús, me acuerdo por acá su nombre y apellido, Jesús Martín, nos dice por aquí. Jesús Martín, buenas tardes, bienvenido. Falla, nos hablaba justamente de los tipos de liderazgo, los estilos de liderazgo. La bibliografía en este sentido, estimados participantes, es bastante copiosa y abundante. O sea, tendríamos que citar autores como Bernard Bass, por ejemplo, Hidalberto Chavenato, David Fishman para el caso peruano, Daniel Goleman, por ejemplo, Weaver, por ejemplo. Haciendo una combinación de la información y de la bibliografía, cada uno de estos autores, algunos de ellos que han coincidido en una etapa determinada, el desarrollo del conocimiento de la humanidad, podríamos en esta tarde y para efectos de la charla de liderazgo en la gestión pública, comentarles lo siguiente.
los estilos de liderazgo que hemos podido o que he podido en esta parte organizar y compartirles destacan los siguientes. Liderazgo autocrático, también llamado autoritario, liderazgo transaccional, un liderazgo denominado democrático, también conocido como participativo, un cuarto liderazgo es sin autoridad, un quinto es liderazgo transformador, y por ahí también figura Hayes, el liderazgo de tipo situacional, ¿no? Entonces, no se descartan que hayan otras denominaciones y otra clasificación y otras teorías que ayuden a explicar el liderazgo. Ahora, la idea es ingresar y revisar algunos aspectos o características del ejercicio de liderazgo y de los líderes que tienen estos estilos. Por ejemplo, siempre apoyados en la bibliografía que les había comentado, de Bernard Bass, de Chavenato, de Fishman, de Goleman y de Wheeler. Por ejemplo, cuando hablamos de liderazgo de tipo autocrático, ¿no? Autoritario también lo denomina. Bueno, creo que la palabra por sí sola nos ayuda a entender que el ejercicio de un liderazgo autoritario o autocrático se define por el estilo con el que desarrolla este liderazgo. De tal manera que es una persona que toma decisiones de forma unilateral, no las consulta, y básicamente en su comunicación predomina en él un estilo de comunicación, podríamos decir, efectiva para ordenar y mandar. En algunos casos pudiera ser que su propia personalidad o carácter sea un poco irascible, es decir, un estilo de comunicación un poco agresivo. Rara vez vamos a ver, no quiere decir que no, pero rara vez vamos a ver que en el estilo de comunicación de un líder autocrático, autoritario, haya un estilo de comunicación asertivo. Efectivo sí, porque da instrucciones para que sean ejecutadas, toda vez que lo que busca es ordenar y mandar constantemente. Por lo tanto, su comunicación será unilateral, será básicamente vertical, ¿no? O sea, él habla, los otros escuchan, él habla, los otros ejecutan. Es una persona que supervisa y que vela porque el proceso que se ha establecido se cumpla a cabalidad, de forma literal y al pie de la letra. También podríamos decir, ojo, el estilo de liderazgo autocrático se aplica hasta de manera institucional, de tal forma, por ejemplo, que instituciones que por su misma naturaleza militar o castrense es propia del ejercicio de un liderazgo autocrático. El liderazgo autocrático se recomienda, aunque ustedes no lo crean, cuando se dan situaciones críticas, por ejemplo ahora, ¿no? Para que este líder es muy útil cuando se tiene que resolver, cuando se tiene que tomar decisiones rápidas, prácticas y eficientes, cuando no se puede perder el tiempo, cuando de repente el nivel de madurez de los trabajadores o colaboradores de un equipo no es lo suficiente y se necesita la figura de un supervisor permanente. Por ejemplo, situaciones críticas como la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Las instituciones militares o castrenses, y en definitiva cuando impera en una determinada situación o realidad el caos, cierto anarquismo, por decirlo. Las personas, por ejemplo, las personas de ese grupo no suelen respetar las normas o lo establecido por la organización. Allí, de alguna manera, se requiere de una mano dura, una mano rígida. Fíjense, yo pudiera en este momento recordar el ejercicio de un liderazgo autocrático, sin que ello signifique que una persona es estrictamente autoritaria o autocrática. Es decir, una persona puede tener rasgos de más de un estilo de liderazgo. Claro está que en algunos de ellos va a predominar más ese accionar. Traigo a colación por historia deportiva, me gusta mucho el fútbol y me imagino que ustedes también deben acordarse. En la última experiencia de la eliminatoria futbolística de Rusia 2018, que sabemos con mucha alegría que fuimos a la máxima justa deportiva, la historia deportiva cuenta que Perú disputaba en Lima un partido frente a Venezuela y al término del primer tiempo, la selección de todos, dirigida por el profesor Gareca, venía en el marcador abajo, iba perdiendo 2-0. Creo que era el año 2018, me parece. Perdón, 2018, me parece, 18, 17, no recuerdo bien exacto
el año. Lo cierto es que perdíamos y ya en el segundo tiempo Gareca asume riesgos, que es parte del ejercicio de un liderazgo, de cualquier liderazgo, y el autocrático hay que resolver y tomar la decisión de forma vertical, y hace dos cambios estratégicos. Me parece, si mal no me falla la memoria, retira del campo de juego a Pizarro y también a Jefferson Farfán y hace ingresar a Raúl Ruiz Díaz y también a Flores, a la Oreja Flores. A la postre, los cambios funcionaron, seguramente eso fue lo más positivo. No logramos la victoria, apenas pudimos empatar, éramos locales, pero era una situación crítica. Había que tomar la decisión en ese momento de forma unilateral. Bueno, la prensa después comentó acerca de esa decisión como bastante acertada. Con el ejemplo que quiero ilustrar, que en definitiva hay momentos donde sí se necesita y sí se requiere el ejercicio de un liderazgo imponente, autoritario y autocrático. ¿Que tiene sus ventajas y tiene sus desventajas? Por supuesto. Por ejemplo, una de las desventajas del ejercicio de un liderazgo autocrático es que deja poco margen para que las personas puedan desarrollar su pensamiento crítico o creativo. ¿No ves que básicamente lo que busca el líder autocrático es que lo que se ordena y manda se ejecute? Eso básicamente. Otro estilo de liderazgo es el denominado transaccional. Transacción viene de trueque, ¿no? De cambio. Este estilo de liderazgo transaccional tiene una estrecha relación a los resultados. Es decir, el liderazgo transaccional es idóneo para poder buscar alcanzar objetivos, propósitos, metas y resultados. Por eso también se dice que este liderazgo transaccional es muy empleado en las organizaciones del sector privado. Es más, las organizaciones del sector privado lo tienen, pienso, es una apreciación, lo tienen como uno de los liderazgos que más destaca. O sea, hay otros liderazgos, pero le dan mucha preponderancia e importancia. ¿Por qué? Porque ellos se basan en una teoría de los premios y los castigos. Es decir, en la medida que las personas, colaboradores, trabajadores, respondan a las expectativas, se muestren de manera productiva, alcancen sus objetivos y metas, entonces son personas eficientes y que van a asegurar los procesos de la gestión de la labor. Por lo tanto, el liderazgo transaccional de alguna manera es, si haces bien tu labor, te recompenso, te premio. Y si no lo haces, entonces también podría generar algún tipo de castigo, si se quieren. Es que el liderazgo transaccional trabaja mucho la motivación extrínseca, tanto positiva como negativa, para poder buscar que la gestión de la labor vaya avanzando, ¿no? Entonces, ese es otro estilo de liderazgo transaccional, ¿no? Ahí está el premio y la recompensa según el IMAT. Un tercer estilo de liderazgo, ya digo que el liderazgo transaccional es muy común dentro de la gestión privada. El tercer estilo de liderazgo, y quizás uno de los de mayor desafío para la humanidad, sea el ejercicio de un liderazgo democrático, ya que el estilo de liderazgo democrático asume que las decisiones se tienen que tomar por consenso, ¿no? Y eso ya representa un desafío, el poder reunir a las personas, el poder generar y establecer canales de comunicación para poder escuchar a las personas, el poder, por ejemplo, junto con el liderazgo democrático, al que también se le llama participativo. Por ejemplo, este es el liderazgo que el Estado, a través de los gobiernos, tanto a escala nacional, regional y sobre todo local, deberían gestionar con la comunidad en la que ellos desarrollan la actividad, la labor, de tal manera que puedan dialogar con los vecinos, por ejemplo. Por eso existe participación vecinal. Este es uno de los liderazgos democráticos que de alguna forma van a generar un encuentro positivo entre quienes ocupan un cargo político, evidentemente, pero porque el pueblo le dio esa potestad. Entonces, tiene que haber un permanente diálogo en el ejercicio de un liderazgo participativo. El liderazgo democrático, y aquí, por ejemplo, podría citar probablemente a Mandela, ¿no? ¿Sí? Y sin duda a Gandhi también, es que este líder democrático tiene habilidades y cualidades muy genuinas relacionadas con la empatía. O sea, son personas que tienen esta capacidad para poder establecer relaciones interpersonales positivas, saben comunicar sus ideas, al mismo tiempo muestran capacidad para saber escuchar, entienden la situación que pudieran estar pasando las personas con las que se va a relacionar.
pero es un liderazgo que, a diferencia de los dos anteriores, el liderazgo democrático desde mi punto de vista, es, como los anteriores, también es un proceso, pero requiere de más tiempo el poder gestionar. Es también idóneo llevar el liderazgo democrático en aquellas instituciones donde se da mucha importancia, por ejemplo, a la innovación y a la creatividad. ¿Ah? Otros 3 estilos de liderazgo, a consideración de uno de los participantes que también nos había comentado, justamente es el liderazgo sin autoridad. Este nombre siempre me ha llamado la atención, ¿no? Porque se preguntarán, ¿es posible ejercer un liderazgo sin autoridad? Y ahora voy a aclarar la expresión o la frase. ¿Es el ejercicio de un liderazgo? Sí, pero de un liderazgo de una de las personas dentro de la estructura de la organización que no tiene una posición jerárquica, es decir, relevante. Es decir, no es del mando intermedio, menos del directivo ejecutivo. Digamos que puede ser una persona de base, un operario, un trabajador de planta, por decirlo de alguna forma, pero que su capacidad, sus competencias específicas o técnicas y sus competencias o habilidades blandas son tales que llega a promover en él una actitud de servicio. O sea, existen evidentemente personas con estas características. Y esta actitud es con C, no con P, que alude a las competencias técnicas y específicas que hemos aprendido por formación y por práctica. Recuerdo una frase, aprovechando la palabra actitud, que dice, no es tu actitud con P, sino tu actitud con C, lo que determina tu altitud. La persona que ejerce un liderazgo sin autoridad busca constantemente el cambio positivo. En medio que las circunstancias incluso pueden ser adversas, él va a estar intentando que las cosas funcionen de una manera ética, moral y correcta, ¿no? Porque son personas cuyos valores les hace ver esa situación de una manera distinta. Buscan en todo momento hacer la diferencia. Ojalá, es triste saber que algunos líderes de las organizaciones en la gestión pública a veces se desalientan por la misma situación en la que se encuentran, ¿no? Esperamos más bien que estos líderes que van apareciendo y que no son tan comunes lleguen a sumar para que la gestión pública sea eficiente y en general el servicio que se ofrece al vecino y al ciudadano sea de calidad, por ejemplo. Entonces, sin autoridad es de primera línea o de base. En definitiva, como el niño del video, todos estamos llamados al ejercicio de un verdadero liderazgo. Y después tenemos el liderazgo transformador, que creo, o junto con el liderazgo democrático, también requiere de un proceso de mediano y largo plazo. Y es que el líder transformador trabaja guiado por una visión con significado. Una visión con significado que significa, por ejemplo, generar beneficios para todas las personas que forman parte de ese equipo, ¿no? Es decir, busca el bienestar de todas las personas, marca y deja huella. Y lo más importante, aunque no es exclusivo del líder transformador, pero resalta más en esto, predica siempre con el ejemplo. De tal manera que su vida se convierte en una expresión de coherencia entre lo que piensa, entre lo que dice y lo que hace. De igual manera, podríamos decir que un líder transformador, pienso Gandhi, pienso también Martin Luther King y tantos otros líderes sociales seguramente, son liderazgos que van a generar inspiración en las demás personas. Dejan huella, trascienden. Su legado es digno de imitar, por eso se llama transformador. Y luego aparece un liderazgo que se ha denominado ahora de tipo situacional, ¿no? Es decir, situacional, ¿por qué? Porque el líder debe ir acompañando a los miembros de su equipo de acuerdo con la circunstancia que se está presentando. Me explico. En un equipo las personas tienen diferentes habilidades y competencias y no todos requieren de la presencia del liderazgo del líder de manera permanente. De tal manera que si estamos frente a un trabajador, un colaborador que es nuevo o que recién está empezando en la labor, de repente sí requiere que el líder lo acompañe, lo guíe y lo motive de manera permanente. Pero quizás en otra circunstancia y con otro colaborador, de repente esa cercanía ya no es tan permanente y más bien delega, más bien transfiere, más bien empodera y más bien genera en esa nueva persona, con esa otra persona, un nuevo líder. O sea, un pequeño mentor que ayuda a otras personas. Por lo tanto, el líder responde aquí a las circunstancias que se presentan. De tal manera que a veces el liderazgo situacional puede ser un poquito vertical,
pero otras veces puede ser más democrático. Va a depender de cómo se está desarrollando la situación que amerita su atención. Eso sí, el líder situacional permanentemente tiene que estar en comunicación con sus colaboradores, como todos los demás liderazgos, pero aquí la comunicación es permanente de forma interactiva. Participa de los procesos, toma y tiene conocimiento de todo lo que está pasando y sobre todo siempre intenta desarrollar relaciones de empatía y de confianza para poder delegar, siempre con preparación, lo que se conoce como el empoderamiento. O sea, el buscar que la persona desarrolle sus habilidades, dotándolos de recursos y de experiencias para que puedan ir en esa línea. Como pueden ver, el abanico es bastante importante en este sentido. No son la única clasificación y tipología, pero considero para esta charla los más claves e importantes. Yo creo que en definitiva todos pudiera ser que tengamos, así como nuestros estilos de aprendizaje, ¿no? El kinésico, el visual, el auditivo, yo creo que tenemos cierta inclinación o tendencia para el ejercicio de un liderazgo de pronto más de tipo transformador o democrático o autocrático. Pero la idea es de repente aprovechar las ventajas que nos ofrece cada uno de los ejercicios, cada uno de los estilos de liderazgo que se pueden desarrollar. Entonces, me gustaría compartirles un video que ayude de alguna forma. Me gustaría centrarme en el liderazgo sin autoridad, para que ustedes vean que para ser un líder no necesariamente tienes que ocupar una posición preponderante o relevante en la institución, en la organización, y esto es un claro llamado, digamos, al ejercicio del verdadero liderazgo. Ahora se los voy a compartir. Permítame un instante, por favor. A ver. Ya estamos aquí. Acá. A través de este video, ustedes van a poder aprovechar la aplicación de lo que yo puedo considerar el liderazgo sin autoridad. No sé si me pueden confirmar por interno si se está viendo en pantalla este video. Creo que sí, ¿no? Sí, Jesús, sí se puede. Perfecto. Listo, gracias. Voy a acoplar el audio. Si ya lo acoplé. Y ahí va. What's your management style? Passionate. Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn. Stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like football. When you are looking for a job for an interview, either brushed. If you look good, you feel good. Hi. Hello. How are you? Painting them that out. Okay, Reeves. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable, yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right. Okay. Yes, thank you. Okay, Mr. Roth, have a very nice weekend. Thank you. Sir, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, you say no? Stay away, please. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have for the position? Last time this happened was at a disco. The disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because... Wrong answer. Fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right now? We need to go. Come, Simon, Mr. Ross, please. Come on, we need to get going. missing a hand here. Can you help us, please? Sir, can you help us, please? There's a fire or something. We have a gap here, sir.
I just want to hold your weight back. Okay, he's okay. Okay. Muy bien, hemos podido apreciar en este famoso video, que seguramente varios ya antes lo habían observado, de la reconocida marca de cerveza, me parece Heineken holandesa. Y en este video ustedes pueden apreciar, y por eso les he planteado una pregunta a través del Facebook, a ver si por ahí la consideran. La pregunta dice, ¿por qué se dice que se aplica o predomina un liderazgo sin autoridad en el video de Heineken? ¿Qué me pueden decir al respecto? ¿Qué pueden comentar sobre el mismo? ¿Qué decía la información sobre el ejercicio de un liderazgo sin autoridad? Habla de una actitud con C, ¿no? Es decir, cómo respondemos frente al hecho o la situación que se está desarrollando. Podríamos decir que también ese liderazgo sin autoridad viene acompañado de un liderazgo situacional, por ejemplo. Se trata de una entrevista donde uno de los candidatos que aspira a trabajar en esta famosa empresa debe pasar por un proceso de reclutamiento y selección de personal y ha llegado a la fase de la entrevista. Así es. Entonces hay 3 pruebas, él supera esas 3 pruebas, pero la tercera tiene una característica muy peculiar, y es que en la empresa donde se viene realizando esta entrevista, se simula una situación difícil, ¿no? Una situación crítica, donde aparentemente un trabajador está en la parte superior del edificio y necesita lanzarse. Debajo ya lo están esperando los bomberos y los bomberos requieren de la ayuda de un colaborador más. De todos los candidatos, según lo que podemos nosotros apreciar ahí en el video, solo uno responde de manera, por decirlo de alguna forma, proactiva. Es decir, se atreve, toma la decisión, actúa. De alguna forma estamos frente al hecho de que hace o marca la diferencia. Y bueno, el resultado posterior fue valioso. Y pudiéramos decir, por ejemplo, en este caso, que en nuestra vida laboral son tan importantes nuestras competencias técnicas específicas y las que hemos aprendido por formación y por experiencia laboral, así como nuestras actitudes y competencias o habilidades socioemocionales, como por ejemplo el liderazgo, como por ejemplo la empatía, como por ejemplo la resiliencia, o por ejemplo la tolerancia a la frustración, con todas las cosas que están en este momento sucediendo. Entonces, estoy recogiendo por aquí también una respuesta a la pregunta. La pregunta que se planteó fue, ¿por qué se dice que se aplica o predomina un liderazgo sin autoridad? Bueno, Mónica Vera saluda el video, agradece que hemos compartido en el video, nos dice, César Grados nos responde, en el video se ve como alguien sin autoridad, claro, es un candidato, o sea, es una persona que aspira a trabajar, demuestra el liderazgo y se compromete con el resto y actúa. Muy bien. Muchas gracias, César Grados, por tu comentario. Bien, como ustedes pueden observar, en este video hay mucho de aprendizaje, como en todos los estilos de liderazgo. Creo que el desafío está en conocerlos un poquito mejor, leer
observarlos quizás en la realidad, pero también nos puede ayudar un poco la información que podemos encontrar ahora en redes sociales y que tenemos tanta facilidad de acceso a ellos. Las películas también hay una oportunidad ahí en el cine para poder apreciar, no sé, en este momento me puedo acordar y recomendar películas como El Lobo de Wall Street con Leonardo DiCaprio, o la película Gladiador con Russell Crowe para estilos de liderazgo, o la película El Coach Carter con, no sé si es Samuel Jackson, por ejemplo, o Hombres de Honor con, por ejemplo, Cuba Gooding Jr. Son algunas películas que en lo personal, como tantas otras que pueden existir, pueden ayudarnos a comprender, entender y desarrollar un liderazgo. Por ejemplo, el niño que domó el viento, ¿no? Son las necesidades y las circunstancias las que obliga a ser creativo y a influir de manera positiva, trayendo el agua que tanto requería de su comunidad. Bueno, en fin, tantas películas que podemos comentar. Bueno, estamos en una situación desde hace 6 meses difícil de poder sobrellevar. Esto sin duda representa un desafío para la humanidad. En el caso peruano, también tenemos que poder nosotros ejercer un liderazgo en tiempos de coronavirus. Ya lo estamos haciendo, lo hemos venido ejerciendo con sus altas y bajas. Creo que no hay nada perfecto, estamos aquí para seguir aprendiendo. Bueno, yo había pensado aquí un último Mentimeter, pero les agradecería si ustedes, por ejemplo, pudieran responder más o menos a la siguiente pregunta. ¿Cuál crees tú que son las habilidades que se requiere de un líder en tiempos de pandemia? ¿Cuál crees tú, cuáles son esas habilidades según tu formación, según tu experiencia, según tu propio análisis, que deben desarrollar los líderes en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia? Esa es una de las preguntas que te dejo, por favor, para que puedas comentar. Como que también estoy recibiendo los comentarios, por ejemplo, de Segundo Reluz, a través del Facebook nos dice, porque es un liderazgo que se muestra en base a una respuesta, a un optimismo y a una decisión. Muchas gracias. Kelly Peredo, por su parte, nos dice, demostró que sin haber obtenido aún el puesto, eso es real, era su actitud la que demostraba que podía liderar tomando iniciativa ante diferentes situaciones. Muchas gracias por las participaciones y esta interacción que se puede dar aún con el tema de la distancia. Muy bien, entonces les repito la pregunta. ¿Cuáles son las habilidades para ustedes, según su formación, experiencia y análisis, que se debería desarrollar de un liderazgo en tiempo de coronavirus? A ver, ¿qué me pueden decir al respecto? Entonces tenemos aquí, por mi parte, les voy a comentar compartir algunas, y también los animo ya, en este momento, a empezar a hacer preguntas antes de finalizar la presente charla virtual. Bueno, yo he podido hacer un análisis sobre los sucesos que vienen ocurriendo en nuestro país y también sobre los ejemplos o modelos del ejercicio de los diferentes tipos de liderazgo. Personalmente considero que los líderes en tiempos de crisis y tiempos de pandemia deberían desarrollar y contar con algunas habilidades. Claro, eso en definitiva pasa por las mismas inteligencias que tengamos las personas, las posibilidades y los contextos en los cuales nos desarrollamos. Por ejemplo, hoy más que nunca merece más todavía la pena ser muy creativos en tiempos donde son escasos los recursos en ocasiones. Por ejemplo, muestra de ello son los profesionales de la salud, que aún en medio de las adversidades y circunstancias están siempre en el frente de batalla, como se dice, buscando reemplazar seguramente un conjunto de insumos y de escasez, ¿no? Pero ahí está la creatividad para responder, como que también la innovación, y que esta es la idea de desarrollo de un pensamiento que busca el cambio. El otro día leía que un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Ingeniería, por ejemplo, han venido desarrollando un prototipo, entiendo, de lo que sería un calzado que tenía una cápsula desinfectante anti-COVID. Qué interesante, qué innovador, ¿no? O sea que se le puede adherir a la planta, digamos, del zapato, una plantilla, si se quiere decir, que tenía incrustada una cápsula tipo válvula, y cuando la persona presionaba esa válvula, se liberaba, digamos, un desinfectante. Y eso para, por ejemplo, evitar los contagios, etcétera, ¿no? Entonces, qué interesante la innovación. Aún en circunstancias adversas, es importante que los líderes trabajen también en esta línea.
como que también se debe seguir trabajando en la visión compartida, como lo hizo Gandhi para poder sobreponerse ante la discriminación y ante, digamos, la tiranía de los gobiernos de turno de esa época en su país, como lo hizo Mandela, por ejemplo, visión compartida. El hecho de que un líder pueda tener muy claro hacia dónde debe guiar a su equipo y cómo permanentemente convencerlos y retroalimentarlos de trabajar y empujar el barco en esa misma línea. Ser resilientes. Y yo creo que los peruanos, en definitiva, en este sentido, tenemos esta capacidad, una coraza, unos más que otros, va a depender de muchos factores. Somos una nación que históricamente ha debido superar escollos y dificultades. Hemos sido resilientes en otras épocas, en otras circunstancias tan adversas como las que estamos viviendo, sin duda. En la memoria histórica podemos citar, por ejemplo, el tiempo del terrorismo, ¿no? Para poner un ejemplo, o los momentos en los que los gobiernos de turno, por ejemplo, nos han llevado a límites en temas de la hiperinflación económica, por ejemplo. O sea, necesitamos trabajar en función de esa capacidad de resiliencia para poder sobreponernos, y como creo que lo venimos haciendo a pesar de las circunstancias en las que estamos viviendo. Así como qué importante es desarrollar habilidades de comunicación, y en esta situación que deben ser de manera permanente. Nada ganamos escondiendo la información o quedándonos callados. Debemos desarrollar una comunicación efectiva y, si es posible, y mejor todavía, asertiva, más aún cuando tenemos que trabajar en equipo. De igual manera, son tiempos en los que tenemos que saber adaptarnos a los cambios. Y es que el cambio es externo, nosotros no lo hemos decidido y tenemos que saber responder de manera positiva ante ese cambio que representa un verdadero desafío. Yo creo que las empresas y las instituciones, entiéndase también las entidades públicas, que en gestión pública se adapten a ese cambio, por ejemplo, la atención al ciudadano utilizando las herramientas digitales. Esperemos pues que los recursos también lleguen para que esa transformación digital de la que tanto se habla también permita mejorar los procesos de atención al ciudadano y al vecino como se espera. Y sin duda, y es un eje transversal, así como todas estas habilidades que han sido mencionadas como aporte para esta charla, se requiere mucho que el líder pueda desarrollar su inteligencia emocional, porque él mismo tiene sus propias preocupaciones, pero a pesar de ello tiene que responder de una manera positiva, favorable y razonable frente a las adversidades que se pudieran presentar. Así que llevando, digamos, manejando situaciones que a veces pueden resultar un poco críticas, generando esta inteligencia emocional de la que nos habla Goleman allá de los años 90, hoy ha cobrado especial atención, ya que ahora, junto con nuestras competencias específicas, la inteligencia emocional es medular para el desempeño efectivo y profesional de nuestra labor. Con esta información, estimados participantes, y esperando ya recibir sus preguntas antes de poner fin a esta presente charla, liderazgo en la gestión pública, no sé si por allí podemos nosotros recoger. Por ejemplo, yo vengo recogiendo respuestas como la de Edwin Vázquez. Las habilidades sería adaptarnos, coincido con Edwin, y comprender el proceso de cambio organizacional con empatía, que tiene que ver con la inteligencia emocional. Muy bien, Edwin Vázquez. Nos dice por aquí, Mónica Vera nos dice, en este caso, en este tiempo de crisis, es tomar buenas decisiones para el beneficio del país, el bien común, que es lo que persigue una auténtica gestión pública con transparencia. Reluz, nos dice, organización, es lo que él considera. Creo que este es un medio que deberían tomar todas las autoridades y líderes para obtener buenos resultados. Muy bien, saber trabajar en equipo, por ejemplo, es sagrado las características de un líder en tiempo de crisis, nos dice por aquí, son honestidad, sin duda el tema de los valores, el carácter, el trabajo en equipo, mucha comunicación, empatía, decisión y fuerza espiritual, que tiene que ver, creo, también con la inteligencia emocional. Kelly Peredo, el saber reorganizar el equipo de respuesta inmediata, dando frente a la crisis que afrontamos por la falta de asistencia médica, estimular y promover la resiliencia para obtener resultados favorables. Muchas gracias a todos. No sé, Juan, si por allí hay algunas preguntas antes de cerrar esta presentación.